Bueno, vamos con el capítulo 2 de la narrativa a partir del 39 hasta el 75. ¿Vale? Nos quedamos, vimos la introducción y vimos lo que se estaba haciendo fuera de España, esos artistas exiliados. Vamos a ver ahora lo que se estaba haciendo, disculpad, lo que se estaba haciendo dentro. Ya os digo que esto sonará porque lo vimos para contextualizar a Ana María Matute. ¿Qué es lo que pasa en España? Bueno, pues la narrativa, en la narrativa sí se dejó sentir bastante. Bueno, ahí he puesto guerra civil, vale, se puede poner con mayúscula, con minúscula. En este caso lo vamos a dejar así. Ahí bastante confusión con ese tema. Bueno, las consecuencias se dejaron notar en todos los aspectos, el social, político, económico, humano, pero también en la cultura. ¿Vale? Ese intento de la República por llevar la cultura a los pueblos que estuvimos viendo, recordar cuando vimos el tema del teatro, estas misiones pedagógicas que llevaron la música, el cine, el arte a los pueblos más recónditos para que esa gente pudiera tener contacto con la cultura y el teatro, esos intentos de llevar el teatro a todo el mundo, ese afán de cambiar la educación, etcétera. Bueno, pues todo eso va a ser sustituido por una cultura mucho más convencional, una educación clasista en manos de la Iglesia y al servicio del sistema político instaurado, al servicio de la dictadura. Muchos maestros y profesores se habían muerto en la guerra o se habían marchado al exilio y los que quedaron, bueno, muchos fueron depurados, se les prohibió ejercer su profesión, hubo muchísimos maestros depurados. Se instaura una rígida censura previa, es decir, antes de publicar un periódico, antes de publicar una revista, antes de publicar un libro tenía que ir el censor y tenía que dar su visto bueno para que se pudiera publicar. Pues entonces de esa manera el Estado decide qué es lo que puede ser leído, qué es lo que puede ser visto, qué es lo que puede ser oído, porque se llegan incluso a censurar canciones populares o se llega incluso a censurar el cine, muchísimo el cine, porque era la afición, digamos, más multitudinaria que había en ese momento. Los propios autores, como ya dijimos en el caso del teatro, se someten a la autocensura para evitar las represalias. Ya vimos estas fotos, esto es una escuela de posguerra, ¿no? Con la foto de Franco, de José Antonio, el crucifijo y esos maestros. Muchas veces para cubrir los puestos de maestros pues se lo daban a falangistas o incluso gente que no tenía preparación suficiente. Por supuesto, la enseñanza era separada. Las niñas iban a los colegios de monjas y los niños colegios de curas, o aunque fuera en las escuelas públicas de los pueblos, se solían separar a los niños de las niñas. Bueno, ese atuendo de las monjas, que ya lo vimos, que desapareció yo creo que en los años 60, se les quitaron esas tocas con alas que eran bastante incómodas. Bueno, pues era normal, como ya vimos, que los niños cantaran antes de entrar en clase canciones falangistas como el Cara al Sol. Ya a la mujer, bueno, pues se le dio una educación encaminada sobre todo a su función como esposa y madre. De eso se encargó la sección femenina. Hablamos mucho de esto, por lo tanto no me voy a parar demasiado. Dentro del programa de las escuelas para las niñas había asignaturas como cocina, economía doméstica, corte y confección y puricultura, para que veáis más o menos. Y luego aparte la sección femenina, que era la parte femenina de la Falange, fundada por la hermana de José Antonio, doña Pilar Primo de Rivera, bueno, pues también impartía
clases que ayudaban a esas mujeres a ser las perfectas esposas. Recordad que estuvimos viendo lo de las reglas para mantener a tu marido feliz, ¿no? De la buena esposa, de lista la cena, no nos vamos a parar, están en internet y también os voy a mandar el PowerPoint con lo cual las podéis ver todas. Luz hermosa, sé dulce e interesante, las estuvimos comentando y bueno, os causaba bastante sorpresa, ¿no? Ese papel de mujer sumisa, mujer sometida al marido, ¿no? Y que giraba en torno a la vida del marido, que era mucho más importante. Comparad eso con esas primeras mujeres que en tiempos de la República intentaron romper moldes, como fueron las sin sombrero. Vuelvo a repetir que nunca nadie las llamó a ellas las sin sombrero. Ese nombre viene a raíz de un reportaje que se hizo y de una exposición donde se hablaba de ellas y se puso ese nombre, y las sin sombrero, ¿no? Basado en una anécdota que contaba Concha Méndez, que bueno, hicieron una apuesta y fueron por la Puerta del Sol sin sombrero. Las señoritas burguesas tenían que llevar sombrero, la cabeza descubierta llevaba la gente del pueblo, y bueno, fueron insultadas, etcétera. Bueno, pues esas mujeres que rompieron moldes, pues están muy lejos de este modelo de mujer que se va a intentar imponer ahora. Fijaos además la censura, ¿no? Estuvimos viendo, recuerdo este informe de la censura, donde las preguntas que se hacía, si atacaba al dogma, en qué páginas, a la moral, y cómo se tiene muy en cuenta el catolicismo, si ataca, no solamente que atacara al sistema, que tuviera cuestiones políticas de crítica, no, sino también que tuviera cuestiones que fueran ofensivas para o estuvieran en contra de las normas del catolicismo. En este caso no se han encontrado, no recuerdo, no sé qué obra es, no importa lo que quiero que veáis cómo era más o menos el informe que entregaban los censores para que el libro pudiera publicarse o no pudiera publicarse, ¿no? En este caso sí. O aquí tenéis un texto, este texto es un manuscrito, aunque no sea escrito a mano, sino escrito a máquina, de La colmena de Cela, que vamos a estudiar un poquito más adelante, donde se le tachan una serie de fragmentos porque se consideran que no deben ser publicados, ¿no? Y bueno, pues si el autor quería publicar la novela, tenía que eliminar esos fragmentos, juntar luego con lo que había antes o después, o no publicarla. Por tanto, ahí nos hemos perdido no solamente obras, trozos de obras, como en este caso, o también se sometían a la censura los libros que se importaban. En este caso es un libro de Octavio Paz, y también se pasaba a la censura para ser distribuido en España o no. Aquí no podemos escucharlo porque se escucha muy mal. Aquí sonaba una canción que es Rascayú, cuando eras tú, que era una canción que tuvo mucho éxito, que fue prohibida porque hablaba de un sepulturero al que se le había muerto la novia. Por las noches iba al cementerio y bailaba con los esqueletos y decía: Rascayú, cuando mueras eres tú serás un cadáver nada más. Y eso se consideraba en contra del dogma católico que habla de la resurrección, ¿no? Y eso de ser un cadáver nada más no le sentaba muy bien. Simplemente como ejemplo. Vale. En el caso de la novela, la pobreza literaria sí se notó. Sí hubo una quiebra importante entre lo que se estaba haciendo antes y lo que se empieza a hacer ahora. Hubo un tajo, un corte abrupto de todo lo que se hacía antes de la guerra. Todos esos intentos que estuvimos viendo desde el 98 de renovar la novela, recordad la novela esperpéntica de Valle Inclán, la novela filosófica de Unamuno, la novela intelectual del novecentismo o las experimentaciones vanguardistas, todo eso quedó atrás, ¿no? Y lo único que quedó de las experiencias anteriores a la guerra fue el realismo áspero y duro de Baroja, que sirvió de modelo para algunos, sobre todo
en la novela social, en la novela de los años 50. Al margen de los géneros de evasión, es decir, no es que no se escribiera nada, se escribió y mucho, novela rosa, novela de aventuras, tebeos, fotonovelas incluso, eran la literatura popular y de evasión. También se escribieron novelas de corte realista, escritas por personajes, por autores afines al bando vencedor, por supuesto, y eran novelas en las que se defendían las ideologías, la ideología fundamentalmente de derechas de los vencedores. Se defendía el falangismo, el catolicismo tradicional, la familia, pues todos esos valores que luego también los veremos en poesía. Esos autores son Ignacio Agustí, Darío Fernández Flores, Rafael Sánchez Mazas o José María Gironella. No es que sean malas novelas, hay algunas novelas que tienen valores narrativos importantes, pero sí es verdad que eran novelas muy, muy ideológicas. Sin embargo, dentro de ese ámbito falangista, van a surgir algunas de las figuras que van a renovar la novela de la posguerra. Camilo José Cela o Gonzalo Torrente Ballester, que los vamos a estudiar ahora, bueno, pues eran falangistas y van a ser renovadores de la novela. Hay que tener en cuenta que esa fracción falangista de todos los que componían el bando vencedor, pues ahí es donde militaban los más intelectuales. Había poetas como Rosales, ¿no? Había escritores como escritores de narrativa como Camilo José Cela o Torrente Ballester. Bien, frente a ese panorama que hemos visto de novelas muy ideológicas, pues de repente van a surgir una serie de novelas que se suelen llamar novelas existenciales. El existencialismo pues es una corriente filosófica muy antigua que se preocupa por la existencia del ser humano, por la realidad del ser humano y también por la realidad que rodea al ser humano y reflexiona sobre esa realidad. Hay una frase de Ortega y Gasset que explica un poco ese existencialismo. Él decía: yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Pues el existencialismo lo que hace reflexionar sobre ese yo, sobre esos personajes y sobre esas circunstancias que lo rodean. Y lo que va a presentar esta corriente es pues lo que había después de la guerra, una miseria moral y material, unos individuos frustrados, que en ese ambiente de posguerra no caben los sueños, son personajes desarraigados y sin esperanza, que llevan una existencia donde no hay valores a los que aferrarse. Están muy cercanos, fijaos en las fechas, a obras de teatro como Historia de una escalera, que también era una obra existencialista. Bien, algunas de las novelas de este tipo que van a surgir son La familia de Pascual Duarte, de 1942, de Camilo José Cela, la gran novela Nada, del 44, de Carmen Laforet, y La sombra del ciprés es alargada, del 48, de Miguel Delibes. Son los tres grandes. Luego veremos también a Gonzalo Torrente Ballester, que también entra dentro de esta corriente. Ahí tenéis las tres primeras ediciones. Empezamos por Carmen Laforet. Carmen Laforet fue una sorpresa. Con tan solo 23 años, en 1944, gana el premio Nadal con su novela Nada. No era normal que una mujer ganara ese premio, no era normal, pero luego vamos a ver que lo van a ganar también
Ana María Matute, Carmen Martín Gaite. En este momento el premio Nadal es el premio más prestigioso que se da. No tenía una cuantía económica importante, pero sí editaba el libro, editaba tanto el ganador como el finalista, la editorial Destino era un premio de una editorial y daba muchísimo prestigio literario. Hoy en día tiene menos prestigio literario, pero bueno, era un premio con mucha fuerza. Era muy joven y su obra fue una auténtica sorpresa en el panorama literario, en ese panorama donde se escribían esas novelas de fuerte carga ideológica, realistas. Aparece la historia de una joven, de Andrea, que se va a estudiar a Barcelona, a la universidad, y se aloja en la casa de su familia, de su abuela y sus tíos. Y lo que encuentra allí es un mundo sórdido, mezquino, asfixiante. La casa entera es asfixiante. Es una familia que ha sido una familia de dinero, que se ha arruinado con la guerra, pero no solamente se ha arruinado económicamente, se han arruinado moralmente, y que son reflejo de una sociedad degradada, de una sociedad miserable. Material es una novela riquísima, es otra de las novelas que ponemos en segundo de bachillerato, que fue la novela que se leía antes de Ana María Matute. Es una novela pesimista, desencantada. Lo que vemos a través de los ojos de Andrea es un mundo sin esperanza. Y su narración sencilla, tradicional. Bueno, fue realmente una novela muy, muy apreciada y sigue siendo una novela muy apreciada. Sigue publicándose, haciéndose una edición tras otra. Naturalmente, en esta mujer tan joven, el ganar un premio tan importante y tan temprano supuso una losa encima de ella. Todo el mundo estaba esperando que escribiera algo de la altura de su primer premio y bueno, tardó mucho en volver a escribir una novela, quizá llevada por ese miedo que le producía no estar a la altura de las expectativas que se tenían sobre ella. Y es verdad, lo que publicó luego es interesante, pero nunca alcanzó la calidad, el nivel de nada. Al final de su vida, bueno, pues sus novelas se hicieron más místicas, tuvo un acercamiento a la religión y bueno, no fueron tan interesantes. Están La isla y los demonios del 52 o La mujer nueva del 55, donde explica de alguna forma ese cambio que se ha producido en ella, o Insolación del 63. Pero bueno, Carmen Laforet pasa la historia de la literatura y pasa por la puerta grande con esa novela deliciosa que es Nada. Camilo José Cela, tiene una larguísima trayectoria literaria. Veis que muere en el 2002 y vamos a verlo aquí en toda su trayectoria, pero las obras que vamos a ver se van a ir correspondiendo con las otras etapas de la literatura que vamos a ver. Aquí, de los años 40, lo que interesa es la familia de Pascual Duarte, ¿vale? Del 42. Luego vemos que va a escribir muchísimas obras, que en el 89 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura y que a lo largo de toda esa trayectoria pues va a utilizar diferentes técnicas narrativas. De todas formas, sean como sean las novelas, es un gran maestro del lenguaje. Utiliza muy bien el lenguaje, un lenguaje riquísimo, que a veces recuerda al lenguaje de Quevedo. No es de mis escritores favoritos, pero sí yo salvo de toda su obra dos obras. Esta del 42, La familia de Pascual Duarte, que inaugura lo que se ha dado en llamar el tremendismo. El tremendismo es una corriente narrativa que se centra en los aspectos más violentos y más sórdidos del ser humano. Crímenes terribles, relaciones dramáticas,
La obra está concebida como una autobiografía ficticia y tiene debe de manera muy consciente su inspiración a la picaresca. Recordamos que la sombra de la picaresca es alargada, que ya hemos leído La Busca, donde también había un homenaje a la picaresca. Aquí también, desde el final de su vida, el personaje principal cuenta su historia y los hechos que le llevaron a estar a las puertas de ser ajusticiado, ¿no? En el año 51 escribe La Colmena. Para mí es su mejor obra. Es una obra más larga, es una obra más compleja, es una obra que va a ser muy importante para la generación siguiente, para los años 50. Va a ser modelo de la literatura de la narrativa de los años 50. En esa novela aparecen varios personajes, muchos, yo creo que son 100 personajes por lo menos, que en el Madrid de posguerra de 1942 se convierten en un protagonista colectivo. O sea, no podemos decir que hay un protagonista, sino todos esos personajes que intentan sobrevivir en ese mundo de miseria económica y moral que fuera posguerra. A todos esos personajes se mueven por el instinto de supervivencia. Ahí vemos al que vende extraperlo, ahí vemos a los que se están muriendo porque no tienen forma de curarse, ahí vemos a los que han visto perdidos sus sueños por la guerra, ahí vemos a los que pasan hambre, vemos a las prostitutas de la posguerra, vemos al escritor pobre que no consigue publicar, que es un muerto de hambre. Todos esos personajes tienen un lugar donde se entrecruzan sus vidas, que es un café de esos de Madrid que había en la época. Y esa estructura de esos personajes que se van entrecruzando, los vamos viendo, cogemos a uno y lo seguimos y volvemos y luego cogemos a otro. Esa forma de contar una novela no es novedosa. Ya lo había hecho ni más ni menos que en 1925 un escritor norteamericano, John Dos Passos, en una gran novela que se llama Manhattan Transfer. Es probable, más que probable, que Camilo José Cela la conociera. El hecho de que copiara esa estructura no quita valor a esta obra, que es como un fresco. Cuando digo un fresco me refiero a una pintura de esas murales inmensas, ¿no? Donde se ve toda esa situación de miseria, ya os digo que no solamente económica, sino también moral, porque hay muchos personajes que para sobrevivir tienen que pasar por encima de sus valores éticos, ¿no? Y hacer cosas que no les gustaría hacer. Aquí tenéis una primera edición. Vimos antes unas páginas mecanografiadas donde se tachaban algunos fragmentos de esta novela. La censura tachó algunas cosas, sobre todo de índole sexual. Y es curioso porque Camilo José Cela, que fue falangista, trabajó como censor. Él también estuvo censurando obras. Y bueno, pues se recibió el mismo pago. Su trayectoria evidentemente es mucho más larga. En los años 60 escribe San Camilo 1936 y es una novela experimental, y ya nos vamos quedando con esa idea que ya conocemos. Recordar que el teatro de los años 60 abandona el teatro social de los 50 y empezamos con el teatro experimental. También ocurre en la novela y también va a ocurrir en la poesía. Ese San Camilo 1936 es un monólogo interior, es decir, es un discurrir de la mente del personaje, del protagonista, de lo que ocurre los días previos a la Guerra Civil. Siempre que hablamos de novela experimental estamos hablando de novelas difíciles, ¿eh? La experimentación siempre se aparta de lo que al público en general le gusta. Del 1973, Oficio de Tinieblas, que es todavía más difícil, es una obra un poquito inclasificable,
porque es una sucesión de fragmentos narrativos que se alternan con poemas surrealistas. Es complicada. O Mazurca para dos muertos, donde en el 83 se acerca al realismo mágico, ya hablaremos del realismo mágico, es un movimiento que se da en la literatura hispanoamericana en los años 70, y ofrece una visión de Galicia, de una Galicia rural, llena de personajes sorprendentes, y también se sitúa en los años previos a la guerra civil. Además de sus novelas, experimentó con otros géneros narrativos, cuentos, fábulas, ensayos, artículos periodísticos, memorias, libros de viaje. Famoso es su viaje a la Alcarria, donde él cuenta un viaje que hace por esa zona cercana a Madrid, que pertenece a Guadalajara. En fin, es todo un personaje. Ya os digo que yo no es de mis escritores favoritos, salvo La Colmena y salvo también Pascual Duarte. Y tenemos luego a Miguel Delibes. Miguel Delibes era también un hombre que vive hasta 2010, por lo tanto vamos a ver una larga trayectoria y que también va a ir adaptándose a los cambios estilísticos que va a haber a lo largo del siglo. Su estilo se caracteriza por la sobriedad, así como el lenguaje de Camilo José Cela muchas veces parece un lenguaje barroco. Miguel Delibes tiene un lenguaje mucho más sobrio, mucho más sencillo, pero no deja de ser un lenguaje muy rico. Tiene una habilidad especial para reproducir las diferentes hablas, los diferentes registros del lenguaje, desde los coloquiales, el habla rural, el habla burguesa, y su obra pues es muy extensa y muy variada. La obra que pertenece a lo que estamos ahora viendo, que es la literatura en los años 40, la literatura no, la narrativa en los años 40, es La sombra de un ciprés es alargada. Es del 48, es quizá la novela que ha llevado peor el paso del tiempo. Se relee ahora y bueno, pues no es tan redonda como pudo parecer en su época, pero bueno, es una novela interesante. Es también del realismo existencial y muestra la obsesión de su protagonista Pedro por la muerte, ¿no? El título tiene relación con eso. El ciprés ahí tiene un valor connotativo importante. Recordad que los cipreses son los árboles que se plantan en los cementerios, ¿no? Y esa sombra del ciprés es la muerte. Además de presentar esa obsesión por la muerte de Pedro, que bueno, se convierte en marino, en fin, tiene diferentes vicisitudes, no quiere relacionarse con las personas porque tiene miedo a perderlas, en fin. También además de eso hay una visión de la vida mediocre de las provincias, eso va a aparecer mucho en las novelas, ¿no? Esa vida en los años 40 en provincias, en esas provincias pequeñas, la vida donde lo que impera es la resignación, la hipocresía, la crítica de los demás, etc. Una novela de los años 50 que va a participar de las novelas de los años 50, ya del realismo social, de otro tipo, ya no son existencialistas, es El camino. Es una obra deliciosa. No sé si a veces se lee en cuarto. Es una obra que merece la pena ser leída. Relata la vida de 3 niños de pueblo, viven en el ámbito rural, y lo hace a través de la mirada infantil de uno de los niños. Uno de los niños, su protagonista, la noche antes de marcharse del pueblo a estudiar a la capital el bachillerato. Entonces empezaba el bachillerato con 11 años y no había institutos en los pueblos y los niños se tenían que marchar internos, los que estudiaban, claro, a la capital. Pues la noche antes de marcharse, el protagonista va a hacer memoria de lo que han sido esos 11 o 12 años de su vida, y desde la mirada de un niño vemos la vida de ese pueblo,
la vida de sus niños, pero no solo de los niños, de otros personajes que viven en el pueblo. Vemos esa vida rural, a veces un poco miserable. Bueno, pues son personajes, los niños, humildes, ¿no? Y sin malicia ninguna, y que ven el mundo burgués de la ciudad y también del pueblo, y nos lo muestran con una gran inocencia. Es una novela absolutamente deliciosa. En el 66, ¿qué teníamos en los años 60? Experimentación. Nos vamos quedando ya con eso. 60, experimentación. Pues se escribe una novela más experimental. Es un monólogo, toda la novela es una personaje, Carmen, hablando consigo misma. Se llama 5 horas con Mario. Carmen está delante del cadáver de su marido, Mario, lo está velando, y durante esas 5 horas Carmen recuerda esa vida con Mario, y no solamente recuerda la vida con Mario, recuerda toda una época. Carmen es una mujer burguesa, convencional, conservadora, mientras que Mario era un liberal, y ahí le echa en cara muchas cosas y nos damos cuenta de que no lo entendía, que probablemente Mario tampoco la entendía a ella. Y a través de esas palabras de Carmen, pues vemos dos visiones de esa España, de la España del momento, de la España de los años 50 y 60. La obra se hizo una versión teatral que tuvo un éxito fabuloso, y se ha puesto y repuesto muchas veces. Otra obra es Los Santos Inocentes del 81, y ahí volvemos al realismo y nos vamos adentrando ya en algunas ideas. Después de la muerte de Franco, a partir del 75, va a dominar otra vez el realismo, y Los Santos Inocentes es un realismo crítico. Él no olvida la técnica narrativa experimental, y aquí esa facilidad que tiene para mostrar las hablas diferentes aquí en esta novela es maravillosa. Cómo habla esa gente del pueblo, cómo hablan los señoritos del cortijo. Se trata de un cortijo, vaya usted a saber dónde, en Extremadura, en Andalucía o en La Mancha, y es la vida de los criados de ese cortijo, esa vida de explotación, esa vida al servicio de los señoritos, de esos señoritos que los consideran casi casi como de su propiedad, casi casi son como los animales que tienen el cortijo, y que muestran una hipocresía moral inmensa, inmensa. Además, esto es la película, que es una película maravillosa. Yo os recomiendo que la veáis. Estos son la gente del cortijo, que tiene una niña subnormal, que casi ni habla. La niña, la inocente, tiene también al tío que es también un retrasado mental, que desempeña un papel muy importante en la narración. Bueno, es una novela que presenta una realidad francamente dura, realista, pero también con algunas experimentaciones en la estructura, pero fácil de leer. Yo la recomiendo. Y luego tenemos a Gonzalo Torrente Ballester. También era falangista, pero a pesar de eso tuvo problemas con la censura, lo mismo que le pasó a Cela. Tiene una novela que pertenece a este periodo, a los años 40, que es el que estamos estudiando, aunque nos hemos alargado un poco en esos escritores que tienen una larga trayectoria. Esa novela es Javier Mariño. Es del 43, tiene cortes, algunas notas autobiográficas, y tuvo problemas con la censura. Tuvo que recortar algunos pasajes de la novela porque se consideraron excesivamente sensuales. Lo del sexo preocupaba muchísimo a los censores y a la Iglesia. A pesar de que se publicó con recortes, terminó siendo retirada de la venta por la censura. Y luego tenemos también de la misma época, de los años 40, El golpe de estado de Guadalupe Limón, una sátira
sobre el apego al poder, ambientada en Hispanoamérica. Otra vez nos acercamos a las novelas de dictadores. También tiene una larga trayectoria y ya en los años 50, cerca de los 60, escribe una trilogía maravillosa, es decir, 3 obras bajo el título de Los gozos y las sombras. Hay una serie que hizo Televisión Española hace mucho tiempo, que probablemente esté en televisión a la carta, yo os la recomiendo. Es una obra muy buena, muy buena. Es una narración realista, cronológica, que relata la vida de una antigua familia gallega con poder, ¿no? Cómo va decayendo esa antigua familia en los tiempos de la introducción del capitalismo en esa Galicia ruralizada, y es en la época, se extiende hasta la época justo anterior a la guerra civil. ¿Ves? Toda esa historia, una saga importante. Es una novela larga, pero es una novela fácil de leer y es una novela muy buena. Luego tenemos una novela experimental en los años 70, recordar años 60, principios de los 70, que es la saga Fuga de J.B., novela fantástica, experimental, que es una parodia ambientada en un pueblo imaginario que se llama Castroforte, con un nombre gallego, Castroforte. El humor es importante en este escritor. Y luego ya del 89 tenemos una novela histórica, bueno, aquí le falta una raya, Crónica del Rey Pasmado, del 89, más realista que la anterior. A partir del 75 el realismo se extiende por todo el orbe literario, y que cuenta la vida de algunos aspectos de Felipe IV, sobre todo relacionados con el sexo, con los cuadros de desnudos, etcétera. Es una parodia bastante divertida. Bueno, pues nos vamos a quedar en los años 50, porque no quiero cansaros demasiado. Nos quedamos aquí y continuaremos el capítulo 3 de este inmenso e interesantísimo tema de la narrativa de 1939 a 1975.